Hola, hola chicos y chicas. Hoy os voy a contar un cuento que está en un libro que yo tenía cuando era pequeña. Está ya muy gastado. Es una selección de cuentos de Andersen y el cuento se llama Los cisnes salvajes. Érase una vez en un país muy lejano que había un rey viudo que tenía 11 hijos y una bellísima hija de dorados cabellos que se llamaba Elisa. Todos ellos se querían entrañablemente y vivían felices, hasta el día en que su padre volvió a casarse con una reina extranjera. La nueva reina era muy perversa, practicaba la magia y desde el primer día trató de separar al rey de sus hijos. No tardó en convencer al rey para que enviara a Elisa fuera de la corte. La niña está muy pálida y débil y necesita para reponerse respirar el aire de la montaña. Tampoco tuvo gran dificultad la astuta reina para hacer creer a su ingenuo esposo que sus 11 hijos conspiraban contra él a fin de repartirse sus dominios, logrando que el rey decretara su destierro. Entonces la reina hechicera los convirtió en 11 cisnes salvajes que salieron volando por una de las ventanas del palacio. Mientras la malvada reina gobernaba a su antojo junto al rey, los príncipes, convertidos en cisnes, volaban por países desconocidos, y la princesa Elisa se había convertido en una bellísima joven y vivía feliz junto a sus amados padres adoptivos. Pero Elisa no podía olvidar a su padre y a sus hermanos y soñaba con volver a reunirse con ellos. Pasaron así 5 años, hasta que el rey no pudo contener por más tiempo su deseo de ver a Elisa. Entonces de nada sirvió que la reina asegurara que Elisa viviría mucho mejor en la montaña. «Traed a mi hija», ordenó el rey. «Ha estado fuera 5 años y ya no volverá a separarse de mí». Y Elisa fue llevada al palacio, pero la belleza deslumbrante de la joven hizo que la madrastra la odiase más que antes, y no atreviéndose a desobedecer al rey, cogió 3 sapos embrujados. «Y tú, siéntate en su cabeza y haz que sea una joven triste. Tú, bésala en la frente y conviértela en una criatura repugnante. Y tú, ponte junto a su corazón y hazla perversa y egoísta». Pero Elisa era tan buena que los sapos, en cuanto la tocaron, se quedaron convertidos en 3 amapolas. Viendo que no podía hacer daño a Elisa, la reina aprovechó que la princesita estaba dormida para oscurecer la blanca piel de la princesita con jugo de nuez. Le ensució la cara con grasa y enredó su pelo. El rey no reconoció a Elisa cuando la vio. «¡Esta no es mi hija! Enviadla lejos de aquí y buscad a mi hija». Y la pobre Elisa hubo de salir nuevamente del palacio, vagando por el bosque. Allí encontró un riachuelo, donde se lavó la cara y se peinó, volviendo a recuperar su natural belleza. Más adelante tropezó con una viejecita que recogía las cerezas que habían caído de los árboles. «Por favor, señora», preguntó tímidamente Elisa, «¿ha visto por casualidad 11 príncipes?» «No, pero ayer vi 11 cisnes reales que llevaban coronas de oro y nadaban por este arroyo hacia el mar». Dando las gracias a la anciana por su valiosa información, Elisa continuó andando, sin apartarse del curso del riachuelo hasta que llegó al mar. La playa estaba solitaria, y por más que Elisa miró por todas partes, no pudo ver a los 11 cisnes reales de que le había hablado aquella anciana. De pronto, sobre las aguas del mar vio 11 plumas blancas que brillaban al sol, y poco después oyó el vigoroso aletear de 11 cisnes que volaban sobre las aguas hacia la orilla. Temblando de emoción, Elisa se ocultó y miró cómo se posaban blandamente en tierra los 11 cisnes reales. Eran unas aves magníficas, con grandes y potentes alas y tenían un porte majestuoso con sus largos y blancos cuellos extendidos. No tardó en ocultarse el sol, y entonces ocurrió algo portentoso. Los 11 cisnes se transformaron en 11 apuestos príncipes. Elisa no pudo reprimir un grito de alegría al reconocer a sus hermanos y corrió a sus brazos. «¡Elisa! ¡Elisa! ¡Qué alta estás y qué bella eres!» Y acto seguido se contaron mutuamente su vida y todas sus desventuras. «Somos cisnes de día», dijeron los príncipes a Elisa. «Y por la noche somos nuevamente príncipes. Solamente una vez al año podemos venir aquí y antes de 2 días hemos de volar a lejanas tierras a través del mar. Tenemos que pensar la manera de llevarte con nosotros, Elisa». Y pasaron aquella noche y la siguiente tejiendo juncos de modo que confeccionaron una fuerte hamaca.
Cuando llegó el segundo amanecer, los cisnes cogieron con sus picos las cuerdas que sujetaban la hamaca y Elisa se acomodó en ella, volando sobre el inmenso mar. Volaron durante todo el día y al atardecer buscaron una roca para pasar la noche. Lograron su intento poco antes de la puesta del sol. Entonces los 11 cisnes se tornaron príncipes y se acurrucaron en una pequeña roca, en la que pasaron la noche mientras el encrespado mar rugía a su alrededor. Llegó el nuevo amanecer y los cisnes llevaron a Elisa a otra lejana tierra, junto a un bello bosque. Allí se durmieron mientras Elisa suspiraba. ¡Ay, si yo pudiera romper el hechizo! Y un hada surgió ante ella diciéndole: ¿Ves esas ortigas? Has de cogerlas con tus manos aunque te pinchen y te quemen. Písalas con tus pies desnudos y con el hilo que de ellas obtengas tejerás 11 camisas para tus hermanos. Así quedará deshecho el maleficio. Pero una vez que empieces, no has de pronunciar una sola palabra hasta que hayas terminado. Si hablas, todo se habrá perdido. Elisa comenzó inmediatamente su trabajo, recogiendo muchas ortigas, pisándolas con sus piececitos desnudos y tejiendo el hilo que iba sacando. Sus manos y sus pies estaban llenos de ampollas, pero Elisa soportó alegremente el dolor pensando en sus hermanos. Trabajó incansable toda la noche y continuó su tarea al día siguiente, hasta que la primera camisa quedó terminada. Después fue a recoger más ortigas, cuando oyó un cuerno de caza y ladridos de perros. Elisa se ocultó, pero poco después era descubierta por el joven rey de aquel territorio, que se enamoró de la joven apenas la vio. Elisa fue llevada al palacio, pero lloró amargamente hasta que pudo salir a recoger ortigas. Y así fue hilando y tejiendo, y cuando terminó el hilo salió a buscar más, pero alguien la vio y corrió con la noticia al rey. El joven rey amaba mucho a Elisa, pero cuando la vio cogiendo ortigas en el cementerio mientras las brujas la rodeaban, pensó que era otra bruja. Entonces Elisa fue llevada a prisión junto con sus ortigas, y la pobre joven hubo de soportar en silencio la terrible prueba, pues aunque amaba al rey, debía callar para salvar a sus hermanos. Solo quedaba una camisa por tejer, pero disponía de poco tiempo. Al día siguiente la gente la sacaría de prisión para arrastrarla como una bruja. Elisa trabajó aquella noche con mayor afán que nunca, y cuando vinieron a buscarla faltaba ya muy poco para terminar la última camisa. La pusieron en un sucio carro, pero ella seguía tejiendo sin decir una palabra, teniendo a su lado las 10 camisas ya terminadas. «¡Mirad cómo trabaja la bruja!», gritaba la gente, y trataron de sacarla del carro, pero de pronto 11 cisnes reales se posaron sobre el carro hasta que Elisa terminó su trabajo. Después, Elisa fue poniendo una camisa a cada cisne y la gente quedó maravillada al verlos transformarse en príncipes. «Soy inocente», gritó Elisa una vez cumplida su obra. «Juré callar hasta salvar a mis hermanos». Y los 11 príncipes contaron lo sucedido, admirando todos el heroísmo de Elisa. El rey pidió perdón y la princesita le perdonó de todo corazón. Poco después se casaron y los 11 príncipes volvieron junto a su padre, que vivía solo, pues su malvada esposa había muerto ya. Y fueron felices y comieron perdices, y a mí me dieron con el plato en las narices.